Nos acompaña para hablar de este tema de polifarmacia y adultos mayores, tema que yo anunciaba en el bloque anterior, Moisés Yapira, director médico del Centro Hirsch. Gracias por acompañarnos, Moisés. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a todos los televidentes. Más que nada, ¿qué es la polifarmacia en los adultos mayores? Aunque podemos imaginar qué y los riesgos de la polifarmacia. Sí, la polifarmacia es la utilización de 5 o más medicamentos, muchos de los cuales tienen fin duplicativo. Y a diferencia de lo que es la polifarmacia, existe lo que se llama la polimedicina, que es, por el contrario, la utilización de medicamentos con un fin aditivo. Es decir, el hecho de tener muchos remedios no debe asustar, porque de repente un adulto mayor que tiene una patología grave como una insuficiencia cardíaca, de entrada tal vez utiliza 5 o 6 medicamentos, porque le damos un diurético, le damos potasio. Porque aparte, a medida que pasan los años, vienen las enfermedades crónicas que requieren justamente medicación. ¿Por qué vos decís 5? Porque a partir de 5 medicamentos se puede hablar de polifarmacia. En realidad hay estudios que han demostrado que 5 medicamentos es el estándar cero, después de lo cual empiezan a ser mucho más frecuente la aparición de efectos secundarios al uso de estos medicamentos. Lo que uno sabe es que cuando uno da un medicamento tiene efectos beneficiosos, pero también tiene efectos no deseados. En la medida en que uno tiene más medicamentos, la posibilidad de que además entre ellos tengan situaciones que se generen interacciones entre sí es mayor, y la posibilidad de que el efecto no deseado aparezca también es más alto. ¿Sobre medicación o automedicación es lo mismo que polifarmacia? No, porque en la polifarmacia muchas veces es el mismo profesional el que interviene, y el gran problema es que muchas veces el paciente tiene más de un médico y eso genera un factor de riesgo aún más alto para la polifarmacia. No es el paciente el que decide qué tomar o qué no tomar, o que fue a un vecino y el vecino le dijo toma esto porque a mí me hizo bien, sino que tal vez va un día a su médico de cabecera y le dice cuál es la medicación que debe recibir, consulta con un especialista, sea cardiólogo, neurólogo, reumatólogo, traumatólogo, y tal vez sin evaluar el resto de los medicamentos agrega algunos medicamentos, va a un tercer profesional y agrega otros medicamentos, y en general uno de los problemas que se da es que la falta de una historia clínica única hace que si los pacientes volviesen ante cada interconsulta a su médico de cabecera como para reevaluar cada uno de estos remedios, la posibilidad de polifarmacia sería menor. El gran inconveniente es que como el paciente concurre a distintos médicos, cada uno de ellos agrega tal vez alguno sin reevaluar si son realmente necesarios, y esto genera las dificultades y la mayor chance de efectos adversos serios. ¿Y quién debe ejercer el control o por lo menos el equilibrio en todo esto? El médico de cabecera. Es decir, es sumamente importante que sea el médico de cabecera, el médico que es la puerta de entrada al sistema, la puerta de entrada a nuestro organismo, a nuestro sistema de salud, ¿no? Sí, por eso es tan importante que sea un médico de cabecera de confianza, que sea un médico de cabecera que esté disponible, que esté de acuerdo con esto de hacerse cargo y tome a su cargo de los pacientes, y de esta manera ir evaluando cada uno de los medicamentos que el paciente recibe y periódicamente ir pensando, ¿es este medicamento necesario? ¿Para qué se lo di? ¿Por cuánto tiempo se lo di? ¿Y cómo puede ayudar el adulto mayor al médico en este tema puntualmente? ¿A qué tiene que estar atento? A cuáles son los medicamentos, por qué los recibe, cuánto tiempo los recibe. Claro, lo que va tomando. Y ante cada modificación, volver a su médico de cabecera y preguntarle, mire, me dieron esto, ¿es adecuado? ¿Cuánto tiempo tengo que tomarlo? ¿Cuál es el efecto secundario que debo estar atento como para minimizar el riesgo? Cuando uno habla, yo decía hace unos momentos que uno a medida que pasan los años va adquiriendo enfermedades crónicas propias de la edad. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que vienen con el paso del tiempo y que necesitan estar medicadas y que corremos riesgos de consumir todo junto? Bueno, la mayor parte de las medicaciones crónicas se reciben por patología crónica que exige ser medicada: la hipertensión arterial, la diabetes, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la patología digestiva crónica, los trastornos neurodegenerativos, es decir, distintas patologías crónicas que exige la utilización de medicamentos. El tema, nuevamente, no es no medicar, es reevaluar cada uno de estos medicamentos. Tal vez lo más sencillo de todo es tener un médico de cabecera que tenga una historia clínica única, idealmente
una base de datos en la cual tenga la historia clínica del paciente y ponga la medicación. En Hirsch, que es la institución donde yo trabajo, tenemos una historia clínica computarizada donde cada paciente tiene la medicación y sé que PAMI también está trabajando en una historia clínica computarizada donde los medicamentos tienen una interacción y se ve cuáles son los medicamentos apropiados y los medicamentos inapropiados. Porque ese es otro concepto importante. No se trata solamente de la cantidad, sino de cuál es el medicamento apropiado y cuál no lo es. La Organización Mundial de la Salud, en un informe que leí del Centro Hirsch, justamente está preocupada con este tema y está haciendo prevención con el tema de que hay medicamentos que se venden inapropiadamente o que se prescriben y no son los correctos, y también los pacientes que ayudan en el uso no apropiado. Sí, por supuesto, es decir, existen varios tipos de medicación inapropiada. Existe lo inapropiado por el tipo de medicamentos. Hay medicamentos que se llaman, que tienen efecto anticolinérgico. Estos son medicamentos que cuando uno se para pueden hacer bajar la presión, que generan estreñimiento, que generan boca seca, que generan glaucoma, que en el adulto mayor pueden generar mucha confusión, y claramente uno tiene que tratar de evitar ese tipo de medicamentos. Hay otros medicamentos que son inapropiados por la indicación a la cual fueron referidos. Es decir, una persona que tiene anemia y no es estudiada la anemia, no es que tiene que recibir hierro directamente, hay que ver por qué tiene la anemia y estudiada, y entonces es inapropiado dárselo. Un paciente que es diabético y no es seguido correctamente, es inapropiado que no los reciba. Es decir, no pensemos en inapropiado solamente por gran cantidad, a veces la submedicación también es inapropiada. Moisés Shapira, gracias. Muchas gracias a ustedes.